Bendiciones, hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están mirando en esta tarde. Damos gracias a Dios por comenzar otro nuevo estudio bíblico. Estamos viendo la segunda epístola de Pedro y vamos a continuar en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y antes de empezar vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de tu palabra santa, de meditar en ella, de estudiarla, Señor, y de aprender, Padre, lo que tú deseas para nosotros. Siempre ha sido una bendición, Señor, conocerte, amarte, Señor, y buscar tu rostro y tu justicia. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta tarde y nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con un pequeño repaso. ¿Están listos con su Biblia en 2 de Pedro capítulo 1? Pedro advierte a los creyentes sobre la apostasía que sobrevendrá en estos tiempos a causa de la persecución y los falsos maestros. Les advierte que solo hay una manera de prepararse para enfrentarla y es el conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Los creyentes pueden apropiarse de las promesas del Señor cuando su fe está basada en el conocimiento bíblico y los exhorta al crecimiento en las virtudes cristianas. Exhorta a sus lectores a vivir una vida santa y piadosa mientras esperamos la venida del Señor. Y uno de los textos clave es a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva vida cristiana, la nueva naturaleza que nos ha sido dada, ya que estamos capacitados para vivir una vida santa, piadosa, transformada, porque las características o cualidades de Dios se vuelven mías a través de su obra en mí, por la regeneración y la justificación obrada en mí. Quiere decir que debo pensar igual que Dios, y la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Debemos sentir como Él siente, amar como Él ama y vivir como Él vivió. Ahora en los siguientes versículos, Pedro nos demanda a desarrollar las virtudes cristianas mencionadas en el siguiente pasaje bíblico. Y recuerdan que les mencioné que en nuestro estudio bíblico personalizado de la iglesia están estas 8 facetas que estamos viendo con algunos grupos de discipulado. Entonces muchos de ustedes ya las han visto, ya la han estudiado, y entonces vamos a dar un repaso para los que ya saben y para los que no vamos a aprender hoy. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Estamos listos? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a llegar. Ahora, el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Nuestra vida cristiana debe ser una experiencia en perpetua expansión y crecimiento, porque Dios ya nos ha capacitado para vivir esta vida cristiana. Ahora se nos llama al crecimiento espiritual. Y dice que primero pongamos toda diligencia. La palabra diligencia significa la disposición a ser con
aptitud e interés una cosa. Muchas personas tienen esa habilidad y capacidad de hacer las cosas rápido, de que antes que les pidan un favor ya lo están haciendo. Son personas activas, proactivas, y esa diligencia se nos está demandando en nuestra vida también. Según el diccionario de la lengua española, dice que es el cuidado en la ejecución de una cosa. Es esa prontitud con que respondemos, es esa agilidad, esa prisa, que no necesitamos que nos digan 2 veces porque ya lo estamos haciendo. Ser diligente es un adjetivo para designar a una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. La palabra diligencia es en alguien diligente que es rápido. Y repito, pronto o ligero a la hora de hacer las cosas. Es buscar una solución para un problema o resolverlo. Una persona diligente es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia, con economía de recursos y un alto grado de eficacia. Es una cualidad que podemos desarrollar si aprendemos a administrar nuestro tiempo y recursos en la ejecución de nuestras tareas y obligaciones. Además, es una virtud fundamental que ayuda a combatir la pereza. Dios espera que nosotros seamos aún más diligentes espiritualmente que en las responsabilidades físicas. Cuando escuchamos a alguien que dice que Dios lo aceptará tal como usted es, pues sencillamente no es cierto, porque Dios lo va a transformar, lo va a moldear a la imagen de su Hijo Jesucristo y va a trabajar en usted. Así que no lo está aceptando así tal y como es. Solo aquellos que aceptan y responden a su llamamiento, entonces tienen que seguirlo diligentemente. La relación de una persona diligente con Dios va a crecer y a fortalecerse por el esfuerzo que esta persona ponga en aprender y en obedecer a Dios. Vamos a repetir otra vez qué es diligencia. Cuidado, esfuerzo en hacer algo. Esta virtud no se desarrolla automáticamente. Dice que es importante que la busquemos y la desarrollemos hasta perfeccionarla. Muchas personas son diligentes en sus trabajos, en su arreglo personal, en la alimentación de sus hijos, en el cuidado de la casa, en la salud, en el carro. Pero las Escrituras nos exhortan a ser diligentes en buscar las virtudes espirituales y el conocimiento de la palabra de Dios, que dice en 2 de Timoteo 3:15, que las cuales nos hacen sabios para la salvación. Lo contrario a la diligencia es la pereza. Por lo que la Biblia nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ver un versículo, Romanos 12:11. Si pueden buscarlo en su Biblia, y yo se los leo aquí rapidito, Romanos 11. Dice, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la Biblia encontramos muchos versículos con la palabra diligencia y este es uno de los más sobresalientes. Pedro aquí está enumerando en este pasaje que leímos las 8 virtudes que requieren diligencia, que son la fe,
la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y si ustedes se fijan un poquito, está hablando de el fruto del Espíritu Santo. También la palabra diligencia se conoce como esfuerzo. Ser diligentes es hacer las cosas rápido, ¿verdad? Con cuidado y bien, pero también dice que nos esforcemos. Vamos a mencionar algunos versículos que hablan del esfuerzo. En Josué 1:7, ¿recuerdan qué le dijo Moisés? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda mi ley, que Moisés, mi siervo, te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendieres. También David a Salomón le dice, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Esto lo leemos en Primera de Crónicas 22:13. Y Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:1, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí en 2 de Pedro tenemos otro versículo en el 3:14, dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. En 2 de Timoteo también 2:15 tenemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:10 también dice que los profetas diligentemente indagaron acerca de esta salvación. También podemos recordar a los creyentes en Berea, ¿recuerdan cuando Pablo predicaba y dice que ellos diligentemente buscaban en las Escrituras para comprobar lo que Pablo estaba predicando? Así que ustedes pueden ser diligentes también en buscar estos versículos en su Biblia y corroborar lo que es la diligencia. ¿Por qué debemos ser diligentes? ¿Y cuán en serio tomamos las labores de nuestra vida, incluyendo la obediencia a Dios? Las personas diligentes invierten un gran esfuerzo para lograr sus metas. Entonces, esta es la actitud que Dios espera que tengamos en todas las cosas. Es la actitud que debemos mostrar en nuestros trabajos, como José, ¿recuerdan? En la casa de Potifar. Y vemos también que demasiadas personas quieren esforzarse lo mínimo, pero recibir lo máximo. Quieren cumplir nada más el estándar que se les piden en sus trabajos, pero quieren ser valorados y apreciados como si dieran la excelencia. Vamos a ver estas virtudes como si fuéramos a preparar un platillo, su platillo favorito, y vamos a ir añadiendo esos ingredientes para que quede delicioso. Lo primero que menciona, dice, es la fe. La fe es la base de todo. Es obtenida únicamente por Dios, es un don de Dios, y a quien Él quiere, Él la da. Y a esa fe que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, debemos añadir la virtud. Vamos a ver la palabra añadir. ¿Qué quiere decir añadir? Significa proveer y suplir y dar en abundancia. Se define como incorporar, agregar, adjuntar, completar, incrementar, adicionar. Y sí, suena como una receta, ¿verdad? Vamos a añadir virtud a nuestra fe. Virtud en el griego, arete, quiere decir excelencia moral. Hemos escuchado de personas virtuosas que tienen una conducta intachable, una moral muy alta.
Pero si no tenemos fe, no hay fe en alguno de nosotros, no podemos añadirle nada porque no se va a combinar. Entonces debemos esforzarnos, dice, primeramente en suplir generosamente esa fe en Dios. Vamos ahora a ver el término de excelencia moral. Dice que son acciones rectas y dignas. En el Antiguo Testamento Moisés escogió, dice, varones virtuosos para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo de Israel. Ruth también recibió el calificativo de mujer virtuosa, y aún en Proverbios 31 se habla de la mujer virtuosa. La virtud es efecto de la fe en acción. En el Antiguo Testamento también se usa este término con la idea de capacidad, habilidad, unida a un sentido de lo recto. Y en el Nuevo Testamento se refiere a la excelencia o lo mejor. Se recomienda a los creyentes que siempre estén pensando en cosas excelentes. En 1 de Pedro 2:9 dice: si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a ver cuáles serían algunas cualidades de excelencia moral. Tenemos un ejemplo en Mateo 19 y ustedes lo conocen, el joven rico que vino a Jesús para preguntarle que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Sí recuerdan? Se los leo. Entonces vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Estos mandamientos eran de conducta moral. ¿Recuerdan ustedes los 10 mandamientos que Moisés recibió en el Sinaí? De esta manera. Y dice que el joven los guardaba, los cumplía desde su juventud, cumplía la ley. ¿Recuerdan también a Pablo que dijo él en cuanto a la ley que era irreprensible? Estas dos personas conocían las escrituras, sabían los mandamientos, obedecían la palabra, tenían conocimiento, pero les faltaba una cosa. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, completo, suelta eso que amas en primer lugar. Estás arraigado en las cosas materiales. El joven rico no quería soltar sus posesiones. Y si nosotros tenemos algo que nos tiene arraigados, como en la prosperidad, los bienes materiales, nuestro trabajo, algo que nos está impidiendo buscar las cosas de arriba, de tener una relación más íntima con nuestro Dios, no podemos ser perfectos. Conocemos personas morales que tienen una conducta intachable y dicen: yo no mato, yo no robo, no adultero, estoy bien delante de Dios. Pero no están dando la gloria a Dios porque están confiando en su propia justicia, en sus cualidades morales. Pero Dios quiere algo más allá de eso. Y esa es la virtud que nosotros debemos buscar.
porque podemos decir lo mismo que ellos. No mato, no robo, no adultero, amo a mi prójimo, pero si nuestra relación con Dios no está cercana, no podemos añadir esa virtud a nuestra vida, porque confiamos en nosotros mismos. Debemos buscar, dice, primeramente las cosas de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La vida cristiana nos debe llevar a nuevos niveles de excelencia moral y de bondad. Y nosotros debemos desear llevar esa vida virtuosa. Entonces añadimos que la virtud nos capacita para actuar conforme a la fe que profesamos. Y luego dice que añadimos al conocimiento. La semana pasada vimos que el conocimiento que menciona Pedro en este pasaje bíblico es epignosis, que se refiere a un conocimiento superior, a un conocimiento pleno por medio de una relación con Dios. Podemos tener ese conocimiento bíblico, pero si nuestra relación con Dios no está bien, ese conocimiento no es superior, no es pleno. En Juan 17:3 mencionamos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. La vida cristiana es un nacimiento, pero aparte es un crecimiento y es un desarrollo. Y Pedro nos exhorta a que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El estudio de la Biblia debe ser parte de nuestras tareas diarias. Debemos memorizarla. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón debo guardar tu palabra, porque tu palabra me purifica, me santifica y me ayuda a agradarte en todo, Señor, y no quiero pecar contra ti. Pero solo por medio de ese conocimiento lo voy a poder hacer. Adquirimos conocimiento en los estudios de la escuela dominical, en los devocionales de oración, en el estudio de los miércoles, en las predicaciones del pastor, en programas radiales cristianos. Y la Biblia debe de convertirse en el libro más importante de nuestra vida. Debemos leerla, estudiarla, usarla, y ella nos va a ayudar a crecer. La única forma de conocer mejor a nuestro Dios, dice, es comunicándonos con Él. Este es el propósito de la oración diaria. Usted habla con Dios y Él se comunica con usted a través de su palabra. Por medio de ella puede leer lo que Él anhela que usted sea y cómo quiere que usted viva. El conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo es el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. No podemos construirlo por nuestro propio mérito. Necesitamos ese conocimiento de Dios, de su voluntad, y llevarla a cabo. Porque si la conocemos y no obedecemos, no va a suceder nada. Ahora al conocimiento vamos a añadir el dominio propio. ¿Cómo les va quedando su platillo? ¿Su receta? Vamos a ver lo que es el dominio propio. Es la capacidad de que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Es la habilidad de dominar o regular las emociones, impulsos o comportamientos. No se desarrolla automáticamente. Crece por la obra de Dios en nuestras vidas.
También al dominio propio le llamamos control de sí mismo, autocontrol y templanza. Cuando alguien pierde el control, decimos, está fuera de sí. En 1 Corintios 9:25 hace mención de un atleta que va a participar en una competencia y nos ayuda a entender lo que es el dominio propio. Dice, todo aquel que lucha, por ejemplo, el que compite en los Juegos Olímpicos, de todo lo que le hace daño se abstiene. Pero ellos, dice a la verdad, para recibir una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuidan su alimentación, tienen una disciplina, entrenan diariamente y se abstienen de todo lo que pueda. Nosotros tenemos dominio propio, podemos abstenernos de pecar, de ofender a Dios, de desobedecer. Por ejemplo, el dominio propio en el carácter. ¿Es de usted de mecha corta, como dicen algunos? ¿O puede dominar sus reacciones? El dominio propio en el dinero. ¿Se gasta todo lo que gana? ¿Dominio propio en el descanso? El dominio propio en nuestras emociones y pasiones, porque nos agrada hacer todo aquello que nos apasiona. En muchas áreas debemos cuidar o tener ese dominio propio. También el dominio propio se le conoce como templanza, del griego enkrateia, que significa ser dueño de sí mismo. Es el control dado por Dios al hombre a través de su Espíritu Santo para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios. Está ligado a la santidad, al temor a Dios, a nuestra relación con Él. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. La templanza es una virtud del fruto del Espíritu. Una persona templada reacciona de manera equilibrada en sus propias decisiones y deleites, ya que goza del autocontrol de sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Cuando estamos templados, surge el carácter de Cristo, porque está siendo formado en nuestro interior. Cuando la santidad empieza a ser una prioridad en nuestras vidas, es cuando aprendemos a controlarnos. Cuando estamos produciendo frutos para Dios, empezamos a vivir la palabra tal como está escrita y gozamos de sus beneficios. Las ventajas es que cambia nuestro carácter como creyentes, estrechamos la relación que tenemos con Dios, hay control en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, nos volvemos obedientes y sumisos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y cambia totalmente la forma como nos desenvolvemos con los demás. La falta de dominio propio evidencia que nos falta el temor de Dios, tenemos problemas con nuestra relación con Dios y no estamos consagrados a Dios como deberíamos estar. Nos falta carácter, somos inmaduros espiritualmente, cometemos siempre los mismos errores, herimos a las personas con nuestras palabras porque falta dominio propio en nuestra lengua o en nuestros hechos. No sabemos pedir perdón ni perdonamos. Entonces hay un problema en la condición de nuestro corazón. Dominio propio. A este dominio propio le vamos a agregar la paciencia. Añadir, dice que en abundancia. La paciencia también la conocemos como perseverancia
y son dos cualidades que están muy relacionadas entre sí. La paciencia sugiere tolerancia o resistencia a situaciones difíciles, y la perseverancia sugiere determinación donde un individuo se esfuerza por alcanzar su objetivo. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no tolerarse. La palabra paciencia la vamos a conocer con dos palabras, upomoné y macrotibia. Las dos se traducen como paciencia. Upomoné es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. Macrotimia es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del espíritu y también se conoce como longanimidad. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas. ¿Recuerdan ustedes la paciencia de Job? Él es un ejemplo de la paciencia. Paciencia, firmeza, constancia, resistencia. La persona paciente irradia la paz de Dios. La paciencia es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. Lo vemos en Romanos 3:25 que dice que Dios, tras haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice que ahora reclama de los hombres que se arrepientan. Cuando equivale a longanimidad, dice que en lo cual Dios es rico, Romanos 2:4, porque dice que Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces debemos seguir la paciencia de Dios ejerciendo la paciencia con los demás. Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. También se usa el término para señalar la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. ¿Recuerdan que Santiago dice que el creyente debe tener por sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia? Para hacer la voluntad de Dios se necesita ejercer la paciencia. Lo vemos en Hebreos 10:36. También los creyentes debemos esperar con paciencia la segunda venida de Cristo. Lo menciona Santiago 5:7. La paciencia caracteriza a los verdaderos cristianos. Romanos 5:3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y, sobre todo, paciencia. Hebreos 10:36 dice:
porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora vamos a agregar la piedad. A la paciencia vamos a añadir piedad. La piedad significa una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Significa sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. En el Antiguo Testamento este término se relaciona con la misericordia. Dice el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué significa ser piadoso en la Biblia? Es la virtud que implica devoción hacia Dios y a lo religioso, y que se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. ¿Qué es ser un hombre piadoso? Es el hombre fiel en su religión, que lo demuestra con buenas obras. ¿Qué es ser una mujer piadosa? Es la virtud que, por el amor a Dios, inclina una persona a realizar actos de compasión y de amor hacia el prójimo. En otras palabras, una mujer piadosa es una mujer que demuestra su devoción a Dios por medio de sus acciones y actitudes. El Proverbios 31 lo menciona. El mismo Dios dice: da a los creyentes todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad, y no dejará de librar de las pruebas a todos los hombres piadosos. La piedad se ejerce también en el seno de la familia y hacia los padres, y viene a ser la piedad filial, y esto agrada a Dios. Ser piadoso es vivir en reverencia, en lealtad a Dios, y nuestras vidas deben reflejar esa piedad y debemos practicarla en santidad. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios y busca su gloria por encima de todo. Segunda de Timoteo 3:5 menciona que en estos tiempos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El cristiano que practica la piedad, cuando está plenamente consciente de la presencia de Dios en toda circunstancia. Vamos ahora a añadir a la piedad el afecto fraternal. El amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. Es un sentimiento de afecto y cariño universal y fraternal. Viene del griego Filadelfos. Es el amor en el que están unidos en la hermandad cristiana. Vamos a ver. El concepto que aparece a lo largo de toda la Biblia especifica que no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que también se traduce el amor fraternal y se usa en estos versículos: Romanos 12:10, Primera de Tesalonicenses 4:9, Hebreos 13:1, lo leímos en Primera de Pedro 1:22 y en Segunda de Pedro 1:7. Significa amar al hermano. Este amor permite a los creyentes crecer en madurez como comunidad y a desarrollar una fe firme. Y se hace especialmente necesario en los tiempos de dificultad.
Pedro alentó a los cristianos del primer siglo que sufrían por su fe. En primera de Pedro 3:8 dice: vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. El afecto fraternal puede ser desarrollado mejor mediante la asociación y adoración con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver algunas maneras de cómo podemos mostrar afecto fraternal. Cuando ayudamos a los hermanos mutuamente, dice, en tiempo de necesidad. En 1 de Corintios 12:26, Gálatas 6:2, 1 de Juan 3:17. También los hermanos se defienden mutuamente en tiempos difíciles, como estaba sucediendo en esta persecución. Cuando los hermanos también se reprenden mutuamente cuando es necesario. Cuando los hermanos deben estimularse mutuamente a hacer lo que es correcto. Y cuando se deben perdonar mutuamente también. Algunas prácticas para cultivar el amor fraternal. En Hebreos 13, en versículos 2, 3, 7, 16 y 18 dice que debemos practicar la hospitalidad, compadecernos y auxiliar a los que sufren, honrar, imitar y obedecer a nuestros líderes espirituales, compartir nuestras posesiones y debemos interceder en oración los unos por los otros. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. El amor de amigos debe permanecer y manifestarse siempre en nosotros, a pesar de que haya diferencias de opiniones, enojos, etc. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo. ¿Por qué debemos practicar el amor fraternal con nuestros hermanos? Para que no abandonen al Señor. Porque es necesario tener amigos, porque quien no los tiene corre el peligro de apartarse del Señor. Porque en el tiempo de la prueba, de aflicción, de dolor o tentación, no contaron con un amigo que los animara, que los consolara, que los exhortara. Por eso está escrito que son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. La Biblia también nos enseña que no debemos abandonar a nuestros amigos, que aunque estén en pecado, debemos restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Y a pesar de que se hayan apartado del Señor, Dios puede utilizarnos para traerlos de nuevo al Evangelio, rescatarlos del fuego. Por eso es importante la visitación, ese ministerio que se implementa en muchas iglesias para visitar a aquellos que han dejado de asistir, de congregarse. Debemos tener cuidado de ellos. Primera de Pedro 1:22 dice que nos exhorta a practicar el amor fraternal no fingido. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese amor fraternal da evidencia de que hemos nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Al amar a nuestro hermano, manifestamos nuestro amor a Dios. Este principio se encuentra en una de las cartas del apóstol Juan. No podemos decir verdaderamente que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos en la fe. Y ya entendimos lo que es el amor fraternal.
Es el amor entre hermanos. Y ahora vamos a añadir, por último, el amor. La Biblia relata que Dios es amor, en primera de Juan 4:8. El amor de Dios es más que sentimientos, es entrega, sacrificio, dedicación, perdón, corrección, etc. El amor requiere sacrificio y entrega, por eso Dios entregó a su Hijo por la humanidad. ¿Qué es el amor en el cristianismo? Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dios ama a Cristo, Cristo ama a Dios, Dios ama a la humanidad. Los cristianos aman a Dios a través de su amor por Cristo. Y todos estamos unidos a través de su amor. ¿Cómo me ama Dios? Lo comprobamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, esa es su esencia, su naturaleza. Vamos a ver en 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Con el amor de Cristo viene la plenitud. Su espíritu te llena por completo. Así que ya no necesitas otro amor para llenarte, porque ya Cristo te llena por completo. Si tú sientes un vacío en tu corazón, es porque no tienes a Cristo. Cristo ya te dio su amor, lo derramó en tu corazón cuando lo recibiste. En Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un verdadero cristiano por naturaleza ama, porque tiene la naturaleza que viene de Dios y es nacido de Dios, pero el que no ama no es de Dios. Humanamente hablando, nos puede parecer imposible amar así o encontrar a alguien que nos ame de esa manera. El verdadero amor no está basado en los sentimientos, sino en la decisión de amar a alguien de forma incondicional y poner en práctica todas estas características, buscando lo que es mejor para la otra persona. ¿Cómo lo logramos? Recibiendo ese amor. Cuando experimentamos nosotros mismos el amor incondicional de Dios, su perdón y su cuidado, la semilla de ese amor comienza a germinar en nuestros corazones y surge en nosotros el deseo de amar a los demás de la misma forma. Dios es el único que nos puede dar la capacidad de amar con tanta bondad y altruismo. Él es nuestro ejemplo de lo que es el amor verdadero. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a este mundo para que a través de su muerte y su resurrección fuéramos reconciliados con Él por la eternidad. Lo que Él hizo, no, porque quiso, sin pedirnos nada antes, lo hizo por amor. Uno de los mandamientos más importantes acerca del amor es que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 16:14 dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor
y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. 8 virtudes, hermanos, que hemos visto cómo el Señor las puede desarrollar en nosotros, pero solo mediante esa relación con Dios y el conocimiento de Él y su Hijo Jesucristo se pueden desarrollar. Tenemos que ser diligentes en buscar continuamente el rostro de Dios y Él va a desarrollar en nosotros esas virtudes. Esas virtudes son también para proyectarlas hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes, hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo, porque nuestra vida transformada lo va a glorificar a Él nada más. Gracias por su atención y Dios les bendiga. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecemos ese amor, Padre, que has derramado en nuestros corazones, ese amor por la humanidad al dar a tu Hijo Jesucristo, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, Señor, y a desarrollar esas virtudes, Señor, que tú demandas en nuestro crecimiento espiritual. Y con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.